La dirección del partido Primero Justicia. Ya está con nosotros, diputado. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, un placer estar aquí. Saludos a toda la gente que nos está viendo a esta hora. Mire, son muchos los temas que vamos a conversar y lo primero tiene que ser sin duda todo esto que se ha armado con el diálogo. Hubo, no hubo, se reunieron, no se reunieron, quiénes fueron, con el permiso de quién, qué hablaron. Todo eso lo vamos a analizar en tan solo segundos. Vamos a escuchar, diputado, porque me gustaría su opinión, parte de lo que expresó anoche en esta materia el jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro. Veamos. Estas conversaciones surgieron producto del trabajo que hace el expresidente Rodríguez Zapatero, secretario general Samper, el expresidente Torrijos, el expresidente Fernández. Nosotros nos hemos mantenido en conversaciones con ellos de manera permanente y a través de ellos en conversaciones permanentes con los distintos grupos de la oposición. La oposición envió 4 personas, 1 por cada partido. Primero Justicia envió 1 persona, ¿ya se sabe quién es? Primero Justicia mandó al señor Ocariz. Correcto. Que fue designado por el señor Capriles para que lo representara él personalmente. Así que asume tu barranco y tu yuca también. En segundo lugar fue el señor Timoteo, diputado Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo, el partido liderado por el señor Manuel Rosales. En tercer lugar fue el señor Freddy Guevara, de un partido de ultraderecha que está fuera de la ley, que ha violado la ley continuamente, vinculados a matanzas, a actos terroristas, a la guarimba, que ellos autodenominan Voluntad Popular. Y en cuarto lugar fue un enviado de Acción Democrática, no recuerdo su nombre. Luis Aquiles Moreno. Luis Aquiles Moreno, enviado del señor Ramos Alup, miembro de la corriente Ramos Alupiana. Bien, esto fue lo que expresó anoche el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Diputado Guanipa, ¿se dieron o no se dieron estas reuniones? No, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que da vergüenza, tú cuando hacías la introducción, que el jefe del Estado sea eso que vimos ayer. Una persona que todo lo termina ensuciando con un verbo y un estilo y una forma absolutamente vergonzoso. Yo siento pena ajena frente a lo que significa como venezolano tener un presidente que dedica las horas de alocución para agredir, para ofender, para bajar el nivel de una cosa tan importante como la presidencia de la República. Ayer hubo un comunicado de la Mesa de la Unidad que yo creo que fue bastante claro. Hay una comisión de muy alto nivel que designó la Mesa de la Unidad en la exploración que ha venido ocurriendo para que pueda existir en Venezuela un diálogo. Y aquí voy entonces a la primera respuesta. No existe un diálogo como tal en Venezuela. Lo que ha habido es encuentros entre representantes de la Unidad Democrática y el Gobierno Nacional para explorar la posibilidad de un diálogo. ¿Y por qué no ha continuado? Sencillamente porque el gobierno no ha querido seguir participando. ¿Cuándo fue esa última reunión que realizaron, diputado Guanipa? La última reunión que tenía que darse, creo que era el domingo o el día lunes, sencillamente el gobierno decidió no aparecer en la reunión por una razón muy sencilla, porque nosotros hemos dicho en público lo que también decimos en privado. Pero una precisión, diputado. Yo le preguntaba cuándo fue la última en la que sí se encontraron estos representantes, Carlos Ocariz, Timoteo Zambrano, Freddy Guevara y Luis Aquiles Moreno. Sí, pero te respondo, concluyo lo que te estaba diciendo. No hubo reuniones siguientes para que pudiera explorarse o iniciarse un diálogo en Venezuela porque el gobierno entendió perfectamente que nuestra condición para dialogar es que el referéndum revocatorio tiene que darse en el año 2016. Y nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer, en público, en privado, en todas las instancias nacionales e internacionales, para que haya referéndum revocatorio. Y queremos dejar algo muy claro, nosotros no aceptamos una reunión con los mediadores por las posiciones que ellos mismos han prefijado. Y por eso es una suerte de O sea, la reunión fue directa con los representantes absolutamente del gobierno. Directa y únicamente para poner cuáles son de nuevo nuestras condiciones para poder dialogar. ¿Cuándo fue esa reunión, diputado? La última que tuvieron con representantes del gobierno, ¿cuándo fue? El día domingo, entiendo que fue. El día domingo, Ahora, sencillamente si esta reunión fue el domingo, diputado Guanipa,
para hablar, tratar de entender qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué la Mesa de la Unidad Democrática todavía el día lunes y ayer martes negaba hasta el comunicado? Antes del comunicado se negaba que se estuvieran dando estos encuentros de diálogo con el gobierno nacional. ¿Por qué se negó esta información? No, fíjate que el mismo presidente de la Asamblea Nacional y el vicepresidente de la Asamblea Nacional dijeron claramente, y fueron las primeras voces que hablaron sobre esto, que había exploración. Y el presidente de la Asamblea Nacional además lo dijo de una forma muy clara, con el objetivo de lograr no solamente el 20%, sino el referéndum revocatorio en el año 2016. Esos son representantes de la Mesa de la Unidad. Ahora, yo, por ejemplo, en la rueda de prensa de Primero Justicia el día lunes, dije claramente que en Venezuela no existe un proceso de diálogo aún. No lo existe, y esa es la verdad. Ahora, nosotros Pero cuando se le consultó si habían representantes de Primero Justicia conversando con el gobierno, usted también indicó que no había gente de Primero Justicia conversando con el gobierno. Sin embargo, admite hoy que Carlos Ocariz sí se reunió con representantes del gobierno. Mira, es que yo creo que aquí el tema importante no es si Carlos estuvo o no estuvo. Yo creo que ahí lo importante es decir que hay una comisión de la Mesa de la Unidad Democrática, y lo que nosotros dijimos, y yo dije en nuestra rueda de prensa claramente, es que no existe una reunión formal de diálogo con el gobierno, existe una pre-revisión, una exploración de las posibilidades en Venezuela de ir a un diálogo. ¿Y cuáles son las posibilidades para Primero Justicia y para la Unidad Democrática de ir a un diálogo? Que el referéndum revocatorio se dé efectivamente este año y que logremos las condiciones necesarias para que el 20% no sea un obstáculo ilegal del gobierno nacional, como ha venido ocurriendo a través del Consejo Nacional Electoral, sino que se le permita a la gente participar y que se permita que todo aquel que quiera expresar su voluntad para que haya referéndum revocatorio se pueda dar. ¿Cuáles fueron, además del referéndum revocatorio y las exigencias que hace la Mesa de la Unidad, diputado Guanipa, qué otros temas abordaron en esa reunión exploratoria con los representantes del gobierno nacional? Fue el único tema que para nosotros era válido. Ellos ponían otros temas que ellos quisieran entrar en un proceso de diálogo. Nosotros dijimos, mira, no hay posibilidad de diálogo en Venezuela, lo volvemos a decir, pero fíjate, yo creo que aquí ha habido una coherencia absoluta en la Mesa de la Unidad Democrática en todos estos meses. Y la lucha que hemos dado para lograr el referéndum revocatorio es tan importante que insisto y vuelvo a decir lo que decía el comunicado y lo que hemos dicho en cada una de nuestras intervenciones. El diálogo es el referéndum revocatorio. Y para nosotros, que el diálogo se dé, tiene que significar que se haya respetado la letra de la Constitución que establece que nosotros tenemos derecho a ir al referéndum revocatorio y que no se puede seguir dilatando un proceso que es del pueblo, que ya no es ni siquiera de la Mesa de la Unidad Democrática. Porque cuando tú sales a la calle, la gente lo que te pide es ¿cuándo va a haber revocatorio? ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis? Pero quizá lo que extraña en este caso, diputado Guanipa, y creo que es necesario hablar con transparencia a la población venezolana, es la opacidad en la información. ¿Por qué no se admitió desde un primer momento que se estaban dando esas reuniones exploratorias? Por ejemplo, cuando el lunes se publicó lo dicho por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, varios dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, el diputado Miguel Pizarro, que lo entrevisté yo mismo el día de ayer acá en esa silla, él desmintió que se estuviesen dando estas reuniones, decía que no se estaban dando estas reuniones. Es decir, ¿por qué no admitir entonces con transparencia desde un primer momento que sí se estaba en pos de ese diálogo exploratorio? Mira, yo creo que hay que ser profundamente responsable con el país. Generar expectativas sobre el resultado de un diálogo que no se ha dado en realidad sería un gravísimo error, porque además generaría las dudas y confusiones que el gobierno quiere sembrar. Y aquí lo que está ocurriendo en el fondo es que hay un debate interno en el oficialismo por ese diálogo que ellos quieren que se dé sin que pase por el tema del referéndum revocatorio, cosa que nosotros no vamos a caer. Nosotros hemos dicho claramente, nosotros no podemos sentar a hablar con quien sea, lo hacemos permanentemente en la Asamblea Nacional. ¿Y qué le decimos a todos? Si yo cada vez que me reúno con un diputado del oficialismo, que le digo, vamos al 20%, lo vamos a derrotar, vamos a lograr el referéndum revocatorio, lo mejor que le puede pasar a ustedes como gobierno es que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela, que no haya una explosión social en Venezuela, pues yo creo que sería absolutamente inoficioso, porque en definitiva aquí lo que hablan son los hechos, y los hechos es que desde Enrique Capriles, pasando por Primero Justicia, por la Mesa de la Unidad, el esfuerzo que nosotros hemos hecho
para lograr que el referéndum revocatorio se dé este año, nos obliga a hacer lo que sea necesario para que ese referéndum revocatorio se dé. Ahora, no hay necesidad de anunciar cosas que todavía no se han concretado. Es decir, el diálogo como tal no ha existido. ¿Qué es lo que ha existido? Reuniones exploratorias. ¿Quién pidió, para irnos a la pausa, diputado Guanipa, quién pidió que este tema del diálogo exploratorio fuese secreto? ¿Lo pidió la Mesa de la Unidad o lo pidieron voceros del gobierno? Mira, fue una reunión que pidieron, que en el momento en que se dio, se pidió por parte del mismo gobierno que fuese una reunión privada, pero que a nosotros además nos parecía que no tenía por qué hacerse pública, porque sencillamente era ver, mira, ¿qué es lo que tú quieres para que haya diálogo? Y nosotros decir, mira, la única forma de que haya diálogo es que haya referéndum revocatorio. ¿Y por qué creen entonces no vamos que a se iba a renunciar a conocer eso públicamente toda esta reunión y estamos tocándolo hoy? Mira, porque yo creo que al final, en Venezuela, lo que debería ser usual es absolutamente inusual. Y como en Venezuela no hay posibilidad de encuentro y de diálogo normal entre los actores políticos, entre otras cosas, por la forma absolutamente grosera, violenta en la que se expresa el presidente de la República, que existe una comunicación entre uno y otros, pareciera que es una cosa absolutamente inusual. Pero lo cierto del caso debería es ser cotidiano, que nosotros nos hemos reunido con todos los poderes, nos hemos reunido con la iglesia, nos hemos reunido con sectores independientes, nos hemos reunido con los gremios y nos vamos a reunir con quien sea para que el referéndum revocatorio se dé este año. El mensaje que yo quiero darle a toda la gente que nos está escuchando es que tengan la certeza que la unidad democrática no va a claudicar en ninguna de las acciones que tengamos que hacer para que el referéndum revocatorio se dé este año, como lo establece la Constitución y como es además obligación por la crisis humanitaria que estamos viviendo. Nosotros tenemos que hacer una breve